Bueno, continuando con lo que eh, habíamos visto, déjenme checar aquí cómo iba la numeración de los teoremas porque no recuerdo. Uno, dos. Ah, ok. Entonces vamos a escribir el teorema 2.2.3. Entonces es el análogo al teorema 2.2.1 y 2.2.2, pero ahora eh, para, para integrales triples. Eh, entonces, vamos a decir sean eh, alfa, beta, gamma y delta. Se la pone así. Mm, no, vamos a ponerle mejor. Alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2, pero se puede confundir con lo anterior. Entonces, ¿cómo le ponemos? Alfa uno, sí. Alfa uno, beta uno, alfa 2, beta 2, así. Porque nosotros habíamos escrito las funciones como alfa y beta, ¿cierto? Entonces, en una dimensión. Entonces aquí alfa uno beta uno alfa 2 beta 2 sí. Funciones continuas definidas de forma análoga como se hizo en el teorema 2.2.1. Tales que la alfa uno es menor o igual que la beta uno menor o igual que la alfa 2 menor o igual que la beta 2. Entonces, si tenemos una función f de Rn a R continua en U, donde U está definido como sigue. El conjunto de puntos en R3, voy a ponerlo así, X, Y, Z, en R3, tales que X está entre A y B, Y está entre alfa uno de X y beta uno de X, y Z está entre, em, digamos, aquí podría poner X1, X2, X3 para ver la generalización, pero digamos, tenemos en mente eso, solamente que siempre cuando estamos en tres dimensiones, pues a esas variables les llamamos no x1, x2, x3, sino x, y, z. Entonces, y z entre alfa 2 de x, y beta 2 de x, y. Entonces, igual que el teorema anterior, la integral sobre de f sobre u existe. Y además podemos escribir la integral de f sobre u como la integral sobre de a a b con la integral de alfa uno de x a beta uno de x con la integral de alfa 2 de xy a beta 2 de xy de la función f de x y z de z de y de x. Y entonces a esta región eh, no le vamos a llamar de ninguna forma porque si se fijan aquí,
¿Cuántas regiones distintas tendría? Tendría hasta seis regiones distintas. Entonces, por ejemplo, aquí con z, que varía entre la función que depende de xy, entre las funciones que dependen de xy. Entonces, esta parte de aquí es una región de las anteriores, una de las que describimos para integral doble. Entonces, para esta habría dos posibilidades, que la escriba como una región tipo uno o como una región tipo 2. Entonces, digamos, si esta de aquí, o sea, lo que quiero decir es que esta U la puedo escribir como el conjunto de puntos x, y, z en R3, tales que x, y pertenecen a una región tipo uno y z está entre alfa 2 de x, y, z, beta 2 de x, y. Entonces, si quieren convenir esto, pues si esta U, si estos x y se pueden escribir como una región tipo uno, pues esta U será una región tipo uno y se puede escribir como el x y como una región tipo 2, pues esta será una región tipo 2. Y si el x y se puede escribir como una región tipo uno y tipo 2, pues le pueden llamar a esta U una región tipo 3. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, pero digamos, no es necesario hacer eso porque no hay una terminología. O sea, después, si yo quiero analizar una función que va, aquí le puse de Rn, perdón, de R3. Si quiero analizar una función que va de Rn en R, pues voy a tener este n de estas cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es una función tipo uno, una función tipo 2, tipo 3? Entonces tendría como que ampliar esa terminología, pero no es necesario. Entonces, ¿cómo se ve mi región aquí? Pues lo que uno usualmente hace es, digamos, mi región de integración está en R3. Por supuesto, la función esta es una función cuya gráfica estaría en R4 que no podemos visualizar. Entonces, lo que estamos calculando es el hipervolumen bajo esa función, donde el dominio es una cosa que está en R3. Entonces ya es más complicado de imaginarse. Entonces lo que uno va a hacer aquí es, igual que en el caso anterior, centrarse en el dominio de integración. Entonces en este caso, lo que tendríamos es em, una cosa definida aquí en x, y, z. Entonces lo que me dice esto es que la x está definida entre a y b, entre a y b. Entonces eso significa que está acotada por estas rectas. Digamos, luego en Y está acotada por dos curvas. Digamos, esta alfa uno de X y esta. La estoy pintando así solamente por pintar algo, pero puede ser como sea. Y esta alfa 2 de X. Entonces, en R2 mi región se ve así proyectada. Pero en R3, digamos, la Z va de un alfa 2 de X ya a un beta 2, perdón, aquí me equivoqué. Alfa uno beta uno de X. Y luego en Z, entonces esta cosa va de un alfa 2 de XY a a ver, déjenme tratar de dibujarlo como debería ser. Digamos esta como sábana y luego tendría esta otra sábana acá. Entonces esta sería una función beta 2 de XY. Esta sería una función beta uno de XY. Entonces, eh, digamos, la región que estamos tomando sería la que está entre estas dos, donde la proyección justamente es este, esta región, que puede ser una región, bueno, en este caso es una región U1 de las que vimos anteriormente, pero mi región de integración en este caso sería todo el volumen que está entre estas dos funciones de aquí. De manera que al proyectar, la variable x está acotada entre dos rectas y la variable y entre dos funciones que dependen de x. Entonces, esto va a quedar un poco más claro cuando veamos
un ejemplo particular. Entonces, notar que aquí tenemos hasta seis formas de elegir esto. ¿Por qué? Porque, como mencioné, en este caso particular que estamos poniendo, la que varía es entre los números reales es la x y la y varía entre las funciones de x y y. Entonces estaríamos en este plano, por ejemplo. Pero también podría tener, y lo voy a escribir como aquí, entonces voy a decir un x en RT para hacer más compacta la anotación, tal es que x y está en U2 y aquí le voy a poner 1 z o 1 xy y acá le voy a poner U2 xy para especificar que estoy en el plano XY y donde esto se mantiene igual. Alfa 2 de XY menor o igual que Z menor o igual que beta 2 de XY. Entonces, esto lo que dice es que el XY está en una región tipo 2. ¿Qué significa eso? Que esto lo voy a tener exactamente igual, pero en el plano XY, ahora lo que voy a tener es que la Y está entre A y B, o C, D, eh, según lo que habíamos puesto antes. ¿Cómo lo había puesto? ¿A y B o C, D? Sí, tendría que ser un CD, porque no es el mismo de acá. Entonces está entre un CD, mientras que la X está entre dos funciones que serían alfa uno pero de y beta uno de Y. Entonces esta sería una región tipo 2 en el plano. Y aquí arriba pues seguiría teniendo mis dos superficies alfa 2 y beta 2. Y entonces la región de integración es todo este volumen que hay entre estas dos superficies. Entonces lo puedo escribir de seis maneras posibles porque puedo hacer las proyecciones en cada uno de los planos. Entonces, usualmente pues hacemos la proyección en el plano XY, pero digamos, también podría tener la proyección en el plano XZ, por ejemplo. Entonces, si tengo en el plano XZ, pues lo que tendría es que la X está entre un A y B y la Z está entre dos funciones, digamos, alfa uno. Bueno, ahí no sería la misma alfa, vamos a decir alfa, beta, gamma, gamma uno de X, gamma 2 de X, es decir, aquí estaría en AB y entonces estoy en el plano XZ, este que está aquí. Entonces voy a ponerlo así para que se vea, en este plano. Y entonces sobre Z, entonces tendría esto así, y entonces en Z estaría acotada entre gamma uno y gamma 2 de X. ¿Ven? Y entonces la Y es la que estaría acotada. Por supuesto, puede ser que o sea, pongo las sábanas en la parte por encima del plano XY aquí, y acá las voy a poner en la parte encima del plano XZ, pero puede ser que una superficie esté en la parte negativa y otra en la parte positiva, ¿se entiende? Solamente lo hago para que se entienda lo que estamos haciendo. Y entonces esta sería una delta uno de XZ. Bueno, ahí sí le podría poner una. Bueno, vamos a ponerle delta uno de XZ y una delta 2 de XZ. Entonces, por acá tendría mis superficies, este, delta uno y delta 2 y el volumen que tengo que integrar. O mi región de integración sería lo que esté entre estas dos cosas. ¿Se entiende? Y por supuesto, en el plano XZ yo puedo cambiar esto a que la Z esté acotada entre un A, B, C, D, E, F, la X entre una función gamma uno de Z, gamma 2 de Z, y la Y exactamente igual. ¿Sí? Entonces, si hago mi dibujo de nuevo,
Entonces, como ven, la cosa entre más dimensiones hay se va complicando de manera absurda. Entonces, ahora yo tengo que la z esté entre E y F y que la x está acotada entre estas curvitas de aquí que sería gamma uno y gamma 2. Y la y exactamente igual que antes. Entonces, aquí sería el delta uno y por acá tendría el delta 2. Repito, esto puede estar acá abajo, pero lo estoy poniendo así para entender un poquito mejor. Y la región sería toda la parte sólida que está entre estas dos superficies. Y la última forma en la que podemos poner esto es, ahora que en el plano YZ, digamos. Entonces, y también tendría otras dos posibilidades. Entonces, si estoy en el plano YZ, ahora la X va a variar entre dos funciones. Entonces, lo que digo es que puedo tener que la Y esté entre C y D, la Z esté entre dos funciones, gamma uno de Y, gamma 2 de Y. O sea, otra función que no es esta gama. Lo puedo así porque para no usar más letras, pero se entiende que esta gama uno no es la misma, la misma gama uno de aquí. Entonces, y la X entre dos funciones, delta uno de YZ y delta uno de YZ. Entonces, lo que dice es que en el plano YZ, este que está aquí sobre la pantalla, pues lo que tengo es que la Y está acotada entre esas rectas y la Z entre estas funciones gamma uno y gamma 2 de Y. Y entonces la X, o sea, todo esto saldría de la pantalla y tendría, este, entonces, tendría mis superficies, eh, digamos, es que aquí me es complicado dibujar esto. O sea, se entiende que hacia afuera yo tendría mi superficie delta uno y luego hacia afuera de la pantalla tendría mi superficie delta 2 y la región de integración sería toda la parte sólida que está entre estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, y análogamente, ya no la voy a dibujar, pero tendría el Z entre E y F, la Y entre gamma uno de Z, gamma 2 de Z, y la X entre las mismas funciones delta uno y Z y delta 2 de YZ. Entonces aquí simplemente ahora la que está entre las rectas sería la Z. O sea, a ver, vamos a pintarlo aquí nada más así. Entonces ahora tendría E y F, tendría esto así, y la Y entre estas dos funciones, gamma uno de Z, gamma 2 de Z, y la X exactamente igual, este, con esta cosa que sale iba a decir del pizarrón, pero bueno, de la pantalla. Entonces, hay seis formas posibles de poner las regiones. Entonces, observación, aquí voy a poner, hay seis formas posibles de escribir la región o de describir la región U contenida en R3. Entonces son estas que ya mencionamos. Ahora, la demostración de este teorema no la vamos a hacer porque es totalmente análoga al teorema 2.2.1. Entonces, es análoga, solamente es una dimensión más al teorema 2.2.1. Entonces, no vamos a perder tiempo haciendo esto porque es exactamente lo mismo. Solamente que ahora en vez de encerrar en un cubo esto, lo tengo que encerrar en un paralelepípedo. Entonces, en un rectángulo tres dimensional.
Y entonces definir lo mismo, la función extendida y ver que fuera de esto es cero. Entonces esas partecitas cuando se ponga en la integral, como esta función es continua, va a ser discontinua en un número finito de puntos. Y entonces solamente van a quedar estas partes porque las partes que están afuera de las funciones que están dentro del rectángulo se anulan, etcétera. Entonces exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido que lo hagamos. Entonces, ahora, en general, ¿cómo se vería, por ejemplo, si yo tengo una... Bueno, y aquí va a estar complicado, entonces voy a ponerle, digamos, para una función f definida en un subconjunto de Rn a R. Entonces lo que voy a tener es que solamente voy a escribir una región, pero ¿cómo se vería eso? Pues pondría la x entre a y b. Luego la y, voy a ponerla aquí. Y bueno, no x, le voy a poner x1. Entonces aquí el vector x que está en Rn tiene n componentes. Entonces va a ser x1 hasta xn. Las pongo abajo porque ya he mencionado muchas veces que es lo mismo arriba y abajo. Entonces vamos a tener que la x1 está entre a y b. O vamos a ponerle, por si lo quieren generalizar digamos, cambiando los órdenes de integración. Bueno, que está entre A1 y B1. La X2 estaría entre A2, B2. La X3 entre A3, B3. Y en general, pues la XY, cuando quiera cambiar el orden de integración, estaría entre AI y BI. ¿Sí? Entonces, siempre una tiene que estar entre dos valores reales. Luego, la X2, la siguiente, según lo que aprendimos, tiene que ser una función que depende de una variable. Entonces le voy a poner alfa 1 de x1 de la variable anterior y alfa 2 y beta 1 vamos a ponerle igual. Por eso le cambié esto así, que depende de x1. Luego la x3 tiene que estar entre las variables anteriores. ¿Se fijan? La x1 entre dos números, la x2 una función que depende de la anterior, la x3 una función que depende de las dos anteriores. Entonces aquí estaría alfa 2 de x1, x2 y beta 2 de x1, x2. Luego voy a escribir una más. X4 estaría en una función que depende de las tres anteriores. Entonces alfa 3 de x1, x2, x3 beta 2 que depende de x1, x2, x3. Entonces, en general así, hasta llegar al x n-1, que está acotado entre alfa n-2 de x1 hasta xn-2 y beta n-2, aquí era beta 3, de x1 hasta xn-2 y la xn va a estar acotada entre todas las anteriores. Entonces va a ser alfa n-1, x1 hasta xn-1 y beta n-1 de x1 hasta xn-1. Entonces esta cosa describe a mi región U en este caso. Y entonces se tiene que cumplir que la alfa i sea menor o igual que la beta i para toda i. Entonces, ¿qué significa eso? Que alfa 1 es menor o igual que beta i, que beta 1, menor o igual que alfa 2, menor o igual que beta 2, menor o igual que alfa 3, menor o igual que beta 3, etcétera. Entonces, tienen que cumplir esta condición. La f es continua. Entonces, ustedes pueden demostrar, digamos, el teorema general de esto que diría que entonces la integral sobre de la función f sobre el conjunto U existe y se puede escribir como la integral de a1 b1, luego si quieren voy a encerrarlo así, la integral de alfa 1 de x1, digamos. No lo quería poner, pero bueno, hasta beta 1 de x1, luego la integral
de alfa 2 de x1 x2, beta 1 de x1 x2, y así hasta la integral de alfa n-1 de x1 hasta xn-1 hasta beta n-1 de x1 hasta xn-1. Digamos, pudimos haber demostrado este teorema en general, pero y luego ya decir, bueno, como caso particular, si n vale 2 entonces tenemos como corolario el teorema 2.2.1. Y si n vale 3 entonces tenemos como corolario el teorema 2.2.3. Y entonces analizar lo de las regiones, etcétera. Pero esto es como menos intuitivo porque uno lo ve y dice, bueno, pero ¿qué significa esto? No se puede visualizar. Entonces, por ese motivo, creo que es mejor verlo en la forma en que lo revisamos porque geométricamente tiene más sentido. Y de hecho los ejercicios que van a hacer son cosas que son integrales dobles o integral triple. Pero por supuesto pueden hacer una integral en 4 dimensiones o en 5 dimensiones. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues esto que está aquí. Entonces, la región U, escribirla, si la puedo escribir de esta manera, entonces puedo usar este teorema de aquí. Y aquí tendría la función f de x1 hasta xn. Entonces, este es de xn. Este de aquí es beta 2, aquí le puse 1, no sé por qué. De x3, o vendría de x2, que sería con este, y luego de x1. ¿Sí? Entonces, si n vale 2 pues solamente tendría estos dos. Si n vale 3 tendría estos 3. Si n vale 4 tendría estos 4. ¿Sí? Pues ya de hecho en n igual a 3 solo puedo visualizar la región, ya no puedo ver ni siquiera la gráfica de la función, ni qué es el hipervolumen que estoy calculando. Ahora, en n igual a 4 pues no puedo ver ya ni siquiera la región de integración, porque es una cosa que está en 4 dimensiones, de una función que está en 5 dimensiones, entonces estamos calculando el volumen en- que hay por debajo de una gráfica de 5 dimensiones, ¿me explico? Entonces eso ya es complicado de hacer. Entonces, esto sería la generalización y la demostración de eso, que no lo pongo ni siquiera como un teorema. Entonces, vamos a poner como una observación. Entonces, la demostración de eso es análoga a la del teorema 2.2.1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son algunos ejemplos antes de empezar a ver el teorema de cambio de variables. Entonces, por supuesto, vamos a terminar los ejemplos y eso sella, digamos, la clase de hoy porque el video anterior duró 2 horas, creo, 2 horas 10 minutos, 2 horas 5 minutos. Entonces, es pesado también verlo, aunque lo pueden ver a velocidad más rápida, y tomando las notas y también requiere tiempo madurar estas cosas. Entonces, desafortunadamente, los semestres duran 3 meses o 4, 3 meses y medio, no sé. Entonces hay que aprender así, se supone, pero bueno, es complicado eso. Eh, entonces por eso este video va a ser, digamos, corto, entre comillas, pero no se enfaden porque se compensa con lo largo que fue el otro. Entonces, así vamos. Eh, entonces, ¿qué quiero hacer? Déjenme buscar, abrir mi cuaderno para ver qué ejemplos poner, porque si me pongo a inventar, muchas veces saben que en integral no todo sale a la primera. A ver, entonces tengo... Entonces, ejemplos. Sí son los ejemplos clásicos. Entonces, bueno, y sobra decir que si le dicen a uno en una integral triple que cambia el orden de integración, por ejemplo aquí, digamos, eso me faltó poner, pero digamos, si yo escribo la integral de esto, entonces sería la integral.
de C a D, la integral de, alfa uno de Y, beta uno de Y, la integral de alfa 2 de XY a beta 2 de XY, de la función f de XYZ, de DZ, de X, de Y. Entonces, ven, aquí cambio el orden de integración, cambiando el orden de la región sobre el plano. Pero también puedo cambiar el orden de integración aquí, y que son todas estas cosas que escribimos. Entonces, esta, por ejemplo, sería la integral de A a B, la integral de gamma 1x, gamma 2x, la integral desde delta 1 de xz a delta 2 de xz, de f de xyz. Entonces, aquí sería dy, dz, de x. Entonces, ¿cómo cambio el orden de integración? De nuevo, tengo que reescribir la región en una de estas formas que tengo aquí. Entonces, acá también sería la integral de e a f por la integral de gamma 1z, gamma 2z, la integral de delta 1xz, delta 2xz, de f de xyz, de y de x de z. ¿Sí? Entonces, vean cómo cambiar esto. No solamente es cambiar la integral correspondiente, sino hay que cambiar la región que tengo, o sea, escribir la región siempre y cuando sea posible, porque puede ser que una región que se puede escribir así no se puede escribir de esta manera. Pero digamos, como vimos en el ejemplo último de la sección anterior, si yo la corto de cierta manera, entonces esa región la puedo poner como la unión de regiones de otro tipo, digamos, pero puede ser que eso sea una ventaja a la hora de calcular, puede ser que sea más trabajo, ¿no? Eso ya depende de la experiencia que uno tiene. Este de aquí sería, perdón, por aquí se ve muy desordenado, pero en sus notas, digamos, si lo van escribiendo correctamente, se verá mejor. Entonces, digamos, puede haberlo puesto acá, pero quiero utilizar el hecho de que están escritas aquí. Entonces, la integral de C a D, la integral de gamma 1y a gamma 2y se escribiría, que sería la integral de delta 1 y z, delta 1, perdón, delta 2 aquí, delta 2 yz de f de x yz, y ahora es dx de z de y. ¿Ven? Entonces, así cambio el orden de integración. Y finalmente esta sería la integral de e a f, la integral de gamma 1z a gamma 2z, la integral de delta 1 yz, delta 2 yz, de f de x yz, de x de y de z. Entonces, todas estas integrales tienen el orden de integración distinto, pero todas estas son iguales. Son la misma integral. Digamos, como un corolario de que no puse, pero digamos, no lo puse porque son cosas ya más obvias. Pero se acuerdan que en el teorema 2.2.1 la integral sobre la región 1 se escribía así. Luego, en el teorema 2.2.2 la integral se escribía este así como está aquí. Entonces, por supuesto, si una región U es tipo 1 y tipo 2, entonces ambas integrales son iguales. Entonces, de nueva cuenta aquí, si una región se puede escribir de todas estas formas posibles, pues la integral va a ser, todas estas formas van a ser iguales, a final de cuentas. Entonces, eso ya no lo escribo, pero lo menciono aquí en el audio. Entonces, lo que queremos ahora es calcular, déjenme ver aquí qué era, calcular el volumen de una esfera, sí. Entonces, calcular el volumen de una esfera de radio A.
Entonces no nos dice que está centrada en el origen ni nada. Entonces, siempre, digamos, por lo que sabemos de geometría, si tengo una esfera que no está en el origen, es congruente con una esfera que está en el origen, siempre y cuando tengan el mismo radio, ¿cierto? Entonces, el volumen de esas dos esferas pues no cambia. Entonces, para simplificar las cosas, pues pinto mi esfera en el espacio, en el origen, dado un sistema de coordenadas cartesiano, en el espacio R3, digamos. Entonces, SA2 sería el conjunto de puntos X en R3. Entonces recuerden que este X, como está en R3, tiene componentes X1, X2, X3, que llamamos XYZ. Entonces aquí lo voy a poner como, de nuevo, como una notita. Siempre repito esto porque a veces no sé si se confunden con esto, ¿no? Bueno, los que lo ven, porque son pocos. Entonces X sería X1, X2, X3. Y esto sería XYZ, mi XYZ definida así, de manera usual. Entonces, son los puntos en R3 tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a A cuadrada. De hecho, este podría poner como que la norma de X es igual a A de manera simplificada. La norma de X pues sería raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a A. Entonces X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a A. Entonces voy a dejarlo así. Y acá abajito voy a escribir que la norma de x igual a A implica que la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a A, lo cual implica que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a A cuadrada. Entonces, ¿qué significa? Porque la norma de cualquier elemento sobre la esfera este, es igual a A, al radio, en todos los puntos, que es lo que está aquí. Entonces, por supuesto, el volumen de la esfera sólida. Entonces, queremos ver cuál es el volumen de toda la esfera. Entonces, lo que tenemos que hacer es, eh, o sea, formalmente, digamos, si no tuviéramos el teorema, tendríamos que escribir que el contenido de Jordan de esto es la integral sobre un rectángulo, en este caso tres-dimensional, o sea, un cubo de radio A, que encierra la esfera de la ecuación de la función característica de la esfera. Entonces, esta función característica es la función 1. Pero justamente esto ya no necesitamos hacerlo así porque ya tenemos el teorema 2.2.3 y en general este resultado que no demostramos, pero que se prueba de manera equivalente, análoga a como hicimos con el teorema 2.2.1 y que no lo hicimos así porque ya di las razones anteriormente. Entonces, esto tendría que hacerlo así, y luego entonces esto sería igual a la integral sobre la esfera, de diferencial de volumen, etcétera. O sea, si no tuviera ese teorema lo escribiría así, donde este dv es de x de y de z, pero ya tenemos el teorema. Entonces, el teorema lo que me dice es, escribe esta región como una región, una de estas seis posibilidades. Digamos, aunque el teorema lo vimos para esta, es evidente que el teorema se cumple si la región se escribe así, o si la región se escribe así, o se escribe así, o se escribe así, o se escribe así. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo escribimos como la U que pusimos ahí, lo que tendría es que la X estaría acotada entre cero y A en este caso. ¿Cierto? O sea, si veo una proyección de esto en el espacio XY, a ver, déjenme ponerlo. Este es una circunferencia de radio A, ¿cierto? Entonces esto sería en Z igual a cero. Entonces si hago Z igual a cero aquí, tengo que X cuadrada más Y cuadrada es igual a A cuadrada. Entonces lo que tengo es una circunferencia en el origen en el plano XY.
Entonces, justamente ahí puedo escribir la región como, o sea, la esfera, acuérdense que es sobre el plano XY, tenemos que ver cómo describir la curva que está ahí, según lo que expliqué acá. Entonces, la X va entre menos A y A. La Y iría de esta, que sería menos raíz de A cuadrada menos X cuadrada, a esta, que sería raíz de A cuadrada menos X cuadrada. Los voy a escribir así y ahorita digo el argumento de simetría para que siempre les puede hacer la cosa más sencilla. Y ahora la Z, una vez que ya tengo esto descrito, que sería esta circunferencia de aquí, sería donde varía la Y. Entonces, la Z, perdón. Entonces, si pongo una línea, lo primero que toco es con este casquete. Entonces, este casquete es menos raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Es despejar la Z de aquí. Y si sigo, voy a llegar hasta este casquete de arriba, que es raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada, que es despejar la Z de aquí. Entonces esto es menos raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y este sería raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Ahora, algo que no voy a hacer, pero que ustedes pueden intentar para ver si han entendido esto, es ver si la esfera se puede escribir como de la manera, de las 6 formas posibles. Entonces, la respuesta es sí. Por ejemplo, aquí, para poner la otra, tendría que cambiar el orden de X y Y. De X y Y. Entonces, ahora la Y iría de menos a A. Y la X iría de aquí, de esta curva, a esta otra, que sale de despejar la función X de aquí. Entonces es menos raíz de A cuadrada menos Y cuadrada. Y acá es raíz de A cuadrada menos Y cuadrada. Entonces, la X estaría entre menos raíz de A cuadrada menos Y cuadrada y raíz de A cuadrada menos Y cuadrada. Y la Y estaría entre menos A y A y la Z estaría igual. Ahora, si lo quiero escribir como, voy a ponerlo, como una de las otras, voy a ponerlo en rojo. Entonces, digamos, en el plano ZX, entonces en el plano ZX yo voy a tener también una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia. Entonces, en el plano ZX yo voy a tener una circunferencia también, una circunferencia de radio A. Entonces, la X la puedo escribir entre menos A y A. Y la Z, que sería en el plano Y igual a cero, sería tomar esta ecuación, poner Y igual a cero y mi ecuación sería X cuadrada más Z cuadrada igual a A cuadrada. Entonces la Z va de esta parte de abajo, que es despejar esto, que sería menos raíz de A cuadrada menos X cuadrada, hasta acá, que es la parte positiva. Entonces raíz de A cuadrada menos X cuadrada. Y la Y ahora tomo una línea en la dirección de Y me topo con este casquete, que sería en esta ecuación despejar la Y. Y entonces es menos raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Z cuadrada. Y esta de aquí es raíz de A cuadrada menos X cuadrada menos Z cuadrada. Y de nuevo, en este plano puedo escribirlo de manera que la Z varíe entre menos A y A. Y la X entre dos funciones que dependen de Z. Y lo mismo puedo hacer si estoy en el plano YZ. Entonces, eso lo pueden intentar hacer para ver que están entendiendo más o menos lo que estamos explicando acá. Entonces, yo lo voy a usar. La que voy a usar va a ser esta. Y digamos, y voy a escribir esta para que vean cómo se vería. Entonces, este. Ahora, digamos, en principio, lo que tendría es que el contenido de Jordan o el área de esta esfera sería la integral de menos a con la integral de menos raíz de a cuadrada menos x cuadrada a raíz de a cuadrada menos x cuadrada
con la integral de menos raíz de a cuadrada menos y cuadrada a la raíz de a cuadrada menos y cuadrada dz de y de x. Dz de y de x. Y lo que me dice acá es que esto puedo cambiar el orden de integración y lo puedo escribir como la integral de menos a de la integral de menos eh, raíz de a cuadrada menos x cuadrada, la integral de menos raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos z cuadrada, a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos z cuadrada, de y de z de x. ¿Ven? Entonces, y voy a tener seis de estas cosas equivalentes si es que pueden escribir estas regiones de las seis, esta esfera de las seis formas posibles. Y entonces lo que tengo que hacer aquí es integración en una variable, pero para simplificar un poco más las cosas, este, digamos, lo que tengo aquí es que la esfera es simétrica. Entonces, puedo dividir esto en 8 partes, en 8 casquetes. Entonces, lo que puedo hacer es tomar, aquí voy a ponerlo acá el dibujito, tomar solo uno de esos casquetes que está en el plano x, y positivo, z positivo. Solamente multiplicar el resultado por 8. Entonces, en ese caso, mi x iría, digamos, si veo en el plano xy, entonces lo que tengo es este pedacito de circunferencia. Entonces la x va entre 0 y a, la y iría de 0 a la circunferencia y la z iría de 0 a la esfera. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Espérenme. Es menos x cuadrada menos y cuadrada. A cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. Cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces a la esfera me queda así. Entonces esto de aquí sería 8 veces la integral porque es por simetría, diría. De S2a. 8 veces la integral de 0 a a por la integral de 0 a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada por la integral de 0 a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada de z de y de x. Entonces, por supuesto, aquí alguno dirá, lo mismo puedo hacer aquí. Eh, bueno, pero las coordenadas naturales de la esfera son precisamente las coordenadas esféricas. Bueno, efectivamente, pero eso lo vamos a utilizar cuando veamos el teorema de cambio de variable. Y vamos a ver que haciendo eso, esta integral se vuelve todavía más simple, porque aquí pues tengo que integrar raíces y eso no nos gusta mucho, ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que integrar primero respecto de z, la función identidad? Entonces me queda, si lo hago paso por paso, la integral de 0 a, la integral de 0 a raíz de a cuadrada menos x cuadrada por z evaluada de 0 a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada de y de x. Entonces esto me va a quedar 8 veces la integral de 0 a la integral de 0 a raíz de a cuadrada menos x cuadrada por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada menos 0 de y de x. Entonces, ahora tengo que integrar esta función respecto de y. Entonces, para eso, esta cosa que está aquí es constante. Es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, voy a poner aquí, que L sea igual a cuadrada menos x cuadrada.
Y entonces, bueno, L cuadrada vamos a poner. Que sea esto, que es una constante para efectos de la integral. Y que y sea igual a L por el seno de teta. Entonces, si eso es así, esto implica que dy es igual a L por la derivada del seno, que es coseno, por d teta. Y entonces, tengo que cambiar los ¿cómo se llama? Los límites de integración. Entonces, si y vale cero, eso implica que el seno de teta es igual a cero sobre L, que es cero. Entonces, el ángulo cuyo seno es cero, pues es teta igual a cero. Esto es cálculo uno. Y si y es igual a esto de aquí, que sería L, entonces esto de aquí, que L es la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces, si y es L, entonces eso implica que el seno de teta es igual a L sobre L, que es igual a uno. Entonces el ángulo cuyo seno es uno es pi medio. Y entonces esta integral se transforma en... O sea, yo la estoy haciendo así, pero ahí ya la pueden hacer como ustedes quieran. Es cálculo de una variable. La integral de cero a por la integral de cero a pi medios. ¿De quién? De la raíz cuadrada de L cuadrada menos L cuadrada seno cuadrado de teta. Por dy, que sería L coseno de teta. De teta por dx. Entonces esto es 8 y aquí ya me voy a saltar varios pasos. La integral de cero a... Ahora, esta L, dense cuenta que esta L depende de x, ¿eh? Entonces, esta L no es una constante, no la puedo sacar hasta fuera de esta integral. O sea, cuando salga aquí me va a quedar L cuadrada por uno menos seno cuadrado. O sea, L cuadrada por el seno cuadrado. Y eso sería valor absoluto de L por seno cuadrado. Pero, o sea, esto sería el valor absoluto de L por el coseno de teta, perdón. Pero el coseno de teta es positivo entre cero y pi medios, ¿cierto? Entre cero y pi medios es positivo. Entonces esto quita el valor absoluto y me queda así. Por este de aquí me va a quedar L cuadrada, coseno cuadrado de teta con dx. Entonces ahora esto va a ser igual a y esto lo tengo que integrar, perdón. No he integrado nada, de cero a pi medios. Aquí. Entonces, esto me queda 8. Ahora, este L cuadrada sí lo puedo sacar de este integral porque no depende de teta. Entonces me va a quedar la integral de cero a... Lo que decía antes es que este L cuadrada no lo puedo poner hasta acá, porque es una función de x. Entonces me va a quedar L cuadrada de x por la integral de cero a pi medios, y usamos la identidad uno más coseno de 2 teta sobre 2 de teta de x. Entonces esto va a ser igual a 8. Ponemos lo que vale L cuadrada. L cuadrada es a cuadrada menos x cuadrada. De cero a. Por la integral de este, que es teta sobre 2 más el seno de 2 teta sobre 4, integrando esto, de cero a pi medios. Entonces ya en este tipo de integrales no me voy a detener tanto porque se supone que ya aprobaron cálculo 2, entonces saben integrar al menos. Entonces, esto sería 8 por la integral de cero a de a cuadrada menos x cuadrada. Y esto me queda pi cuartos más seno de pi, que es cero, menos cero, menos seno de cero, que es cero. Entonces me queda solamente así, de x. Entonces esto me queda 2pi por la integral de cero a de a cuadrada menos x cuadrada de x. Entonces, ahora integro esta función con respecto de x. Y lo que me va a quedar es que es 2pi. Esto sería 2pi por
a cuadrada x menos x cúbica sobre 3 evaluado de 0 a. Y entonces esto es 2pi por a cuadrada por a cúbica, menos a cúbica sobre 3 menos 0 más 0. Entonces me queda 2pi entre 3 tercios menos 1 tercio, me quedan 2 a cúbica sobre 3. Y esto queda como 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces, por lo tanto, el volumen de la esfera, el volumen, o sea, el contenido de Jordan de la esfera, que es el volumen de la esfera, es 4 tercios de pi por el radio al cubo, que es un resultado conocido de la geometría plana. Entonces, eh, un ejemplo de cómo utilizar el teorema para el teorema de Fubini ya de la manera más práctica posible, porque acuérdense que el teorema de Fubini que teníamos antes era para ir como separando integrales. Entonces, si tengo un Rn más m, lo separaba en un Rn con un Rm y luego en cada uno de esos volví a hacer la partición, etcétera, hasta que se llega a un resultado general como este que está aquí. Pero esto es el teorema de Fubini que viene en los libros como el Marsden, por ejemplo. Bueno, y de hecho solo viene para 2 y 3 dimensiones y no mencionan, creo recordar, sinceramente ahí sí no me acuerdo bien si mencionan la cosa para más dimensiones o no, eso no recuerdo. Entonces digamos es el teorema, la forma práctica del teorema de Fubini. Vamos a ver otro ejemplo. Eh, calcular el volumen del sólido en el primer octante acotado por los planos coordenados y el plano 2x más y más z igual a 6. Entonces, hay que pintar el sólido para ver qué región de integración tenemos. Si alguien es muy bueno y no necesita los dibujos para ver cuál es la región, pues lo felicito de verdad, pero al menos en mi caso yo sí necesito hacerlo y no sé, supongo que muchos de ustedes también. Entonces, vamos a pintar la región de integración, o más bien el sólido que queremos. O sea, tenemos un sólido en R3 que está descrito por estas cosas y hay que calcular el volumen. Entonces, dice que está acotado por los planos coordenados, es decir, está acotado por el plano x0, que sería el plano yz, el plano x, y igual a 0, que sería el plano xz, de aquí, y el plano z igual a 0, que sería el plano xy. Entonces está acotado por este plano y por este plano de aquí, y además por este plano de acá. Entonces, ¿cómo dibujamos ese plano? Pues eso lo aprendieron en álgebra lineal. Entonces hacemos yz igual a 0, por ejemplo. Entonces, yz igual a 0. Entonces tenemos que x es igual a 6 entre 2 es 3. Entonces estaríamos aquí. Este sería el punto 300. Luego, en el plano yz tendría x, el corte aquí. Tendríamos x, z igual a 0. Entonces y es igual a 6. Entonces aquí tendríamos el punto 0,6,0. Y la intersección en el eje z, que sería x y y igual a 0. Entonces z es igual a 6 también. Entonces lo estoy pintando así para que se vea más o menos bonito lo que... Entonces, y para pintar el plano lo que hacían era unir los puntos de intersección. Entonces justamente así. Y luego hacer, ¿se acuerdan? Hacían el paralelogramo con esto. Así. Y entonces luego extendían.
Entonces es todo ese plano que corta a eso en los ejes y se extiende por todo infinito. Pero justo el corte con los planos coordenados me da el triangulito que está aquí. Entonces, el sólido que queremos, el volumen del sólido es el volumen de este tetraedro, de este Boeing. Bueno, a lo mejor no les toca a ustedes, pero ese Boeing de triangulito que era famoso antes. Entonces, hay que calcular el volumen de esta cosa. Entonces, ya no voy a escribir el contenido de Jordan, del paralelepípedo, etcétera. Lo que hay que hacer es poner el sólido como una región de las 6 regiones posibles. Regiones posibles. Entonces, lo vamos a escribir en la primera de ellas que vimos. Entonces, eso significa que, digamos, siempre hay que ver como que yo tengo, aquí si se fijan, yo tengo este plano. Entonces, o esta cara del paralelogramo, que sería como la superficie. Entonces, la sombra de esa superficie sobre el plano XY es el dominio en XY que tengo que agarrar. Entonces, ¿cómo consigo proyectar eso? Pues me voy al espacio XY. Entonces es la sombra de esto sobre esto. Entonces aquí lo que tengo es el punto T0 aquí, T0, estamos en el plano Z igual a 0 y aquí tendría el punto 6,0, 0,6, perdón. Y entonces lo que tenemos es una recta. Es la recta que une los puntos 3,0 con el 0,6. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues haciendo z igual a 0. Entonces, si z es igual a 0, este, que es el plano que está por encima, me queda como 2x más y igual a 6. Entonces, esto significa que esta recta es y igual a 6 menos 2x, o menos 2x más 6. Entonces, esta región la escribiría como aprendimos antes. Entonces, pondríamos la x iría entre cero y 3. La y iría de 0 a la recta, entonces iría de 0 a menos 2x más 6 o 6 menos 2x. Y la z, entonces ahora sí me olvido de este y me voy acá. La z va del plano z igual a 0 y luego si sigue esta línea, topa con el plano de aquí, que está dado por esta ecuación. Entonces va de 0 a esta ecuación que tengo que despejar la z. Entonces me queda 6 menos 2x menos y. ¿Sí? Espero que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, con esto tenemos que nuestra región U es el conjunto eh, de puntos en R3 tales que 0 es menor o igual que X menor o igual que 3, 0 menor o igual que Y menor o igual que 6 menos 2X y Z menor o igual que 0 menor o igual que 6 menos 2X menos Y. Entonces, ¿cómo sé que estoy bien? Pues esta última tiene que depender de las variables anteriores. Entonces, si la x varía entre dos números, la y tiene que variar entre una función de esa x. Y luego la z tiene que variar como una función de la x y la y anteriores que tenemos. Entonces, según nuestro teorema, tendríamos que calcular, o sea, la j de tetraedro, vamos a decir de u, o también muchas veces ponen como el dibujito así, lo que se ve más como bonito, más apantallante, no sé. Entonces pueden ponerlo así o con el U. Yo le pongo el U porque no me gusta estar dibujando tanto. Entonces el contenido de Jordan de esto es la R que contiene al U, o aquí pondrían así como la R que contiene a la pirámide esta, pero bueno, lo voy a poner como el U. Ahí como lo quieran poner ustedes. Es de la función característica
subtriangulito le pondrían, por ejemplo. Y entonces eso pues ya sé que es la integral sobre el triangulito de la función, de integrar la función identidad. Pero por el teorema de Jacobi, como esta función es continua y es discontinua lo más en un número finito de puntos, bueno, como ya demostramos, entonces por el teorema de Jacobi lo que tenemos es que la j de u va a ser la integral de 0 a 3, la integral de 0 a 6 menos 2x, la integral de 0 a 6 menos 2x menos y, de dz, que es el que estoy poniendo aquí, luego este sería dy, y luego este, que sería dx, así nunca me voy a equivocar. Entonces, si este va de 0 a 6 menos 2x menos y, esa es la z, entonces tiene que ir el dz primero y así sucesivamente. Entonces, hacemos la integral esta, sería la integral de 0 a 3, la integral de 0 a 6 menos 2x. Aquí integro con respecto de z la función identidad. Entonces, la integral de la identidad respecto de z, pues es z, y le evalúo de 0 a 6 menos 2x menos y de x. Y eso va a ser la integral de 0 a 3 con la integral de 0 a 6 menos 2x por 6 menos 2x menos y de x. Entonces, noten que esto también equivale a decir que vamos a calcular la integral doble de esta función, que sería el volumen de la función esta. Entonces, es como otro punto de vista que es bueno tener en cuenta. La función, perdón, porque le puse 2z, 6 menos 2x menos y. Entonces sería también la integral de la función f de x y, la integral doble sobre este u. Lo mismo exactamente. Bueno, entonces, pero aquí lo pusimos como la función de volumen, pero digamos, pudimos haber partido de esta y simplemente escrito la región como una región en dos dimensiones. Y es exactamente lo mismo. Entonces esta sería la integral de 0 a 3. Y ahora integro respecto de y. Cuando integro respecto de y, esto de aquí es constante. Entonces 6 menos 2x es una constante. La integral de eso es la constante por dy menos la integral de y, que sería y cuadrada sobre 2 de 0 a 6 menos 2x diferencial de x. Y entonces evalúo en y me queda que esto es igual a la integral de 0 a 3 de 6 menos 2x por 6 menos 2x. Entonces voy a dejarlo así por si. Porque a veces uno no lo ve cuando lo escucha, pero ya que lo estén escribiendo, si lo ven así paso por paso, les va a caer el motivo por el cual estamos escribiendo esto. Entonces aquí menos esto al cuadrado sobre 2. Y luego sería evaluar en cero, pero en cero pues esto se hace cero y esto también. Diferencial de x. Entonces aquí tengo, a ver, lo voy a escribir, sería la integral de 0 a 3 de 6 menos 2x al cuadrado menos 6 menos 2x al cuadrado sobre 2. Entonces aquí sería como 2 medios de esto, de x. Entonces este menos este me da un medio. Entonces sería la integral de 0 a 3 de 6 menos 2x al cuadrado sobre 2 diferencial de x. Entonces esto sería un medio por la integral de 0 a 3 de 6 menos 2x sobre al cuadrado, 6 menos 2x al cuadrado de x. Esta la puedo hacer con cambio de variable o pueden extender el cuadrado como quieran. Entonces, si hago el cambio de variable, la diferencial de esto lleva un menos 2 que no está. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 2 por menos 2 abajo de 6 menos 2x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 3. Entonces esto me va a dar igual a menos un cuarto por 3 por 6 menos 2 por 3 que es 6 al cubo menos
6 menos 2 por cero al cubo. Entonces esto me queda cero. Este menos con este menos se hace más y me queda uno entre 4 por 3 por 6 al cubo. Entonces esto me queda 6 por 6 por 6 entre 2 por 2 por 3. Entonces esto me queda 2 por 3 2 por 3 2 por 3, o sea, 2 al cubo por 3 al cubo sobre 2 al cuadrado por 3. Entonces este 3 cancela uno de acá. Entonces me queda 2 por 3 al cuadrado. 3 por 3 9 por 2 18. Entonces el volumen de esa cosa son 18 unidades cúbicas. Entonces repito, esto porque lo vi como la región U completa. Y si le quiero calcular el volumen, pues tengo que integrar la función identidad. Pero otra forma de hacerlo es pensar que esta cosa es una superficie, una función de xy, que está definida sobre, sobre esta región en el plano xy. Y entonces el volumen bajo esta gráfica pues es su integral doble sobre esta región U de esta cosa, de esta función f de xy que pusimos aquí. Y eso nos va a llevar a esta cosa directamente. Y ahora también pueden intentar escribir esta región como una, como digamos, como la región en el plano XZ, por ejemplo. Entonces lo que tendría que proyectar sería aquí en el plano XZ y podría escribir de manera similar esto que está aquí. Y tendría que ver que es lo mismo. Entonces, si no, si hay cosas que no les quedan muy claras de esto, intenten hacer este mismo ejemplo, pero escribiendo esto como una región, este, de las otras cinco posibles que quedan. Yo la tomé de una de las seis formas posibles, pero ustedes pueden tomarla, no sé, o en el plano XY, por ejemplo, proyectar ahí y entonces van trabajando y van entendiendo un poquito mejor de qué se trata. Por supuesto, esto es complicado de hacer. Es complicado porque las gráficas en tres dimensiones, ya veremos después que la región que intersecta una esfera con un cono, un cilindro con una esfera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas o problemas que vienen en el Marsden, por ejemplo, que son de aplicación, son complicados por ese motivo. Entonces, esto que estamos haciendo no es trivial de ninguna manera, como en cálculo 2 cuando se integraba. Entonces, no hay que perder de vista que necesitamos tanto la parte teórica, pero también la parte práctica. Entonces necesitamos saber integrar, así como en cálculo uno necesitaban saber calcular límites, además de todos esos teoremas de compacidad, de continuidad, también calcular límites, eh, verificar rápidamente que una función es continua o no, calcular derivadas, calcular máximos y mínimos, las aplicaciones de eso, resolver integrales analíticamente. Entonces todo eso, lo mismo en cálculo 3. Los aspectos teóricos son muy importantes, pero los prácticos también. Entonces no hay que tomar, sean matemáticos, físicos, actuarios, eh, etcétera, es igual de importante ambos aspectos siempre. Entonces, no se dejen llevar por eso de que el matemático no sabe contar y son puras cosas que no tienen sentido que se usan en la facultad. Pues y es igual de importante eso. Entonces vamos a ver un ejemplo 3. Vamos a decir sea el último u la región. Bueno, igual decía que iba a ser corto esto y ya se fue a más de una hora, pero bueno. Sea u la región acotada. Si lo ven a doble de velocidad, pues se harán 40 minutos, 30 minutos, 35. Por x igual a cero, y igual a cero, el plano z igual a 2 y la superficie. Aún no definimos superficie nosotros, pero lo vieron en geometría analítica. Entonces, z igual a x cuadrada más y cuadrada y el cuadrante x mayor o igual que cero, y mayor o igual que cero. Entonces, calcule la integral sobre u de x de y de z.
Entonces, ¿qué estamos calculando geométricamente aquí al calcular esta integral? Pues el 4 volumen que hay debajo de la función f de x, y, z igual a x. Entonces aquí mi función f de x, y, z es esta x, es una función que va de u en R3 a R. Entonces la gráfica de esta función está en R4. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a calcular es el 4 volumen que hay debajo de esta cosa. Digamos debajo. Este, o sea, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Realmente no sabemos cómo se ve eso ahí. Entonces sería calcular el 4 volumen. Y lo único que podemos ver es cómo se ve la región U. Entonces vamos a escribir, vamos a pintar la región U. Entonces primero pintamos la región U y luego la intentamos escribir en una de las 6 formas posibles que tenemos. Entonces, si x igual a la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada, esa es la cacerola esta. Entonces y se va infinito, ¿no? Pero lo tenemos que cortar en el plano z igual a 2. Entonces en z igual a 2 tenemos esto y no toda la cacerola tiene que ser acotada por x igual a 0, es decir, el plano xz. Entonces aquí esta mitad desaparece, la que está por detrás. Y en el plano y igual a 0, que sería en el xz, entonces esto de aquí también se va. Y solamente nos queda, y en el plano xy, o sea, la parte que está por arriba. Entonces, esto se vería en un cuadrante como este. Bueno, se ve horrible, ¿no? Vamos a rehacerlo ahí. Entonces me va a quedar la cacerola así, algo así. Entonces, esa es mi región U. La parte positiva de X, la parte positiva de Y. Entonces, de aquí para acá. Entonces, esta es la región. Claro, porque si no tuviera esto de aquí, acotada por x igual a 0 y igual a 0 la superficie. Bueno, igual, pero podría ser la parte exterior de esto. Aquí ya como me dice que es la parte positiva de x y la parte positiva de y, entonces es este pedazo, es exactamente lo que tenemos. Ahora, noten que cuando yo pase el plano aquí, entonces la proyección de la cacerola es lo que está hasta acá arriba. Entonces es como una circunferencia aquí. ¿De acuerdo? Entonces es la sombra de esto que proyecta sobre el plano XY, que es como lo voy a hacer, que es. Siempre hay que encontrar la manera más sencilla también. Porque si agarro y proyecto sobre el XZ, quizá es más difícil de ver, que es lo que me queda. Entonces, en este caso específico, no es para encontrar la proyección de esta cosa en XY, no hay que hacer Z igual a cero. Entonces, observación para encontrar la proyección en el plano XY no es hacer z igual a cero. Entonces, en el ejemplo anterior fue así, en el de la esfera y en estos, porque justamente esto como que se va haciendo más pequeño aquí. Entonces la sombra justamente sí es cuando el z es igual a cero. Pero en este caso la sombra queda cuando z es igual a 2. Entonces cuando z es igual a 2 yo tengo esto de aquí. Entonces tengo que sustituir en z igual a 2. Entonces la sombra se forma debido a que z es igual a 2. Entonces, si z es igual a 2, lo que yo tengo es que x cuadrada más y cuadrada es igual a 2. Entonces, lo que yo tengo en el plano xy, entonces, esta función que está aquí es una circunferencia de radio raíz de 2.
¿sí? Entonces en x sería de 0 a raíz de 2 y en y sería de 0 a la circunferencia, que en este caso es raíz, o sea, si despejo esto me queda más menos raíz de 2 menos x cuadrada, pero solamente es la parte de arriba. Entonces esta y es raíz de 2 menos x cuadrada. Y en z me voy acá y voy y pego con la cazuela primero. ¿Ven? O sea, llego y pego con la cazuela primero. Entonces, x cuadrada más y cuadrada. Y si sigo con esa línea, pego en el plano z igual a 2. Entonces, esta es mi región de integración. Entonces, U es igual al conjunto de puntos en R3, tales que este 0 es menor o igual que x menor o igual que raíz de 2. Y está entre 0 y raíz de 2 menos x cuadrada. Y z está entre x cuadrada más y cuadrada y 2. ¿De acuerdo? Entonces mi integral sería, y la f es continua. De hecho es clase C infinito. Entonces, en U. Entonces, del teorema tenemos que la integral sobre U de x de y de z, pues es igual a la integral de 0 a raíz de 2. La integral de 0 a raíz de 2 menos x cuadrada. La integral de x cuadrada más y cuadrada a 2 de la función x de z de y de x. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, ustedes podrían encontrar cuál es el orden de x, de y, de z si quieren. Entonces, ahí sería poner la z entre dos números, la y entre la función de una variable y la z en función de y de z. Entonces, la y como función de z y la x como función de y de z. Si es que quieren respetar este orden, pero da igual porque esto es igual a esto, según el teorema. Entonces, hacemos la integral, sería integral de 0 a raíz de 2. Entonces, primero dice integral respecto a z. Entonces, para efectos de esta integral, esta x no pinta. Entonces me queda como si fuera una constante. Entonces hay que integrar una constante por 1. La integral es xz. La constante x queda y la diferencial de z sería z. La integral, perdón, de dz. De x cuadrada más y cuadrada a 2 de y de x. Entonces esto me queda la integral de 0 a raíz de 2. La integral de 0 a raíz de 2 menos x cuadrada por 2x menos x por x cuadrada más y cuadrada de y de x. Entonces, ahora como vamos a integrar respecto de y, la x sigue siendo constante aquí para esta integral que sigue, que es respecto de y. Entonces sería la integral de 0 a raíz de 2, la integral de 0 a raíz de 2 menos x cuadrada, y aquí juntamos 2x con menos x cúbica, menos x por y al cuadrado de y de x. Y ahora sí integramos respecto de y. Entonces esto me queda como la integral de 0 a raíz de 2. La integral, bueno, ahí ya voy a integrar. Sería esta constante, 2x menos x cúbica por y, menos esta constante x por la integral de y cuadrada, que es y cúbica sobre 3. Y eso evaluado de 0 a raíz de 2 menos x cuadrada. Entonces, y diferencial de x. Y entonces esto me va a quedar una integral fea, fea, fea. La integral de 0 a raíz de 2 de 2x menos x cúbica. O sea, voy a tener de x por 2 menos x cuadrada por 2 menos x cuadrada a la 1 medio menos x sobre 3 por 2 menos x cuadrada a la
a la 3 medios, diferencial de x. Entonces esto me va a quedar como la integral de 0 a raíz de 2 de x. O sea, afortunadamente sale esa x ahí. X por 2 menos x cuadrada a la 3 medios menos x sobre 3 por 2 menos x cuadrada a la 3 medios. Diferencial de x. Y entonces esto lo puedo sumar. Aquí serían 3 tercios. Entonces me va a quedar 2, la integral de 0 a raíz de 2 de 2x por 2 menos x cuadrada a la 3 medios sobre 3. Diferencial de x. Entonces esto me queda 2 tercios por la integral de 0 a raíz de 2 de x por 2 menos x cuadrada a la 3 medios de x. Entonces hago esto con cambio de variable. Entonces, diferencial de esto sería menos 2x. Entonces me queda 2 sobre 3 entre menos 2 por 2 menos x cuadrada a la 3 medios más 1. Eso va al lado de 0 a raíz de 2. Entonces me queda este Vamos 2 por menos 15, 5 por 3, voy a dejarlo así, por si se requiere. Por 2 menos x cuadrada a las 5 medios de 0 a raíz de 2. Entonces me queda 2 entre menos 5 por 3 por 2 menos raíz de 2 al cuadrado, que es 0. Entonces me queda 2 menos raíz de 2 al cuadrado a las 5 medios, esto es 0, menos 2 menos 0 al cuadrado a las 5 medios. Entonces esto me queda, menos con menos me da más, me da 2 entre 5 por 3 por 2 a las 5 medios. Entonces me va a quedar 2 por 2 a la 4 medios, que sería 2 al cuadrado, por raíz de 2. Entonces, estoy separando como 2 a la 4 medios por 2 a la 1 medio. Entonces esto me queda 2 al cuadrado por raíz de 2. Sobre 5 por 3. Y bueno, ahí no se puede hacer mucho. Entonces me queda 2 por 2, 4 por 2, 8. Sobre 15 raíz de 2 unidades, en este caso cuartas, porque sería el hipervolumen, el volumen de 4 dimensiones debajo este, de esta función que está en R4. Entonces el dominio de integración de esa función es esta. Aquí no estamos calculando el volumen bajo esto, porque esta es la región de integración, está en R3 y esta función está en R4. Entonces estamos calculando el hipervolumen que hay abusando del lenguaje por debajo de la sábana de esta función, sobre este conjunto en R3. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte sobre el teorema de Fubini, y la siguiente sesión vamos a empezar con el teorema de Jacobi. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a enunciar el teorema de Jacobi, voy a hacer como una explicación heurística de lo que significa, o sea, entender qué es lo que está pasando con cosas que ya vieron en cálculo 3, y luego vamos a ver cómo utilizarlo. Entonces recuerden que ese teorema de Jacobi demuestra la propiedad 2 del hecho de que la medida de Jordan es una medida justamente. Y lo que hace eso, o sea, lo que hace posible eso es que se tiene que demostrar que la imagen directa de un conjunto Jordan medible es Jordan medible. Entonces, ¿bajo qué condiciones pasa eso? La demostración del teorema de varias variables no la vamos a hacer porque requiere mucho tiempo, y igual que mencioné, recuerdo en hace 4 semestres, es preferible ver otras cosas que quedarnos ahí. Entonces, solamente vamos a analizar qué pasa, o sea, qué condiciones o cómo ver que la imagen directa de un conjunto Jordan medible es Jordan medible, pero no vamos a demostrar el teorema de Jacobi. Ahora, con lo que nosotros hemos estado viendo, la idea es que este tipo de cosas que no da tiempo de ver
y que además no están en el temario porque la demostración no está en el temario como parte del temario. Solamente es enunciar el teorema y usarlo. Pero ustedes con todo lo que ya saben, con todo lo que hemos aprendido aquí, ustedes pueden ir al libro, leerlo y entender lo que está pasando, entender esa demostración. Entonces, es la idea de todas estas clases también, que no todo, o sea, por ejemplo, el semestre pasado no vimos la demostración del teorema de la función implícita e inversa, solamente lo enunciamos, que esa sí la teníamos que ver, pero no dio tiempo de hacerlo de nuevo. Que igual el semestre que dimos cálculo 3 antes no dio tiempo de hacerlo. Eh, pero ustedes ya pueden ir al libro y entender la demostración. Entonces, la idea es, no podemos ver todo aquí, no podemos ver todo. Pero con lo que vemos, ustedes son capaces, pueden ser capaces de ir al libro y entender ya lo que está pasando. Entonces, vamos a ver el teorema de Jacobi, vamos a entender de qué se trata y vamos a aprender a usarlo en la siguiente semana.